Buenos días. Hoy es 30 de julio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento. Por supuesto, también agradezco los comentarios recibidos. La frase de hoy: ningún tónico es tan poderoso como la expectativa de un mañana mejor. Así que comenzamos. En esta ocasión, iniciamos con el análisis de la fracción primera del artículo 26 del Código Penal del Estado de Sinaloa relativo a las causas de exclusión del delito. Esta fracción dice textualmente: artículo 26. El delito se excluye cuando, dos puntos y aparte, fracción primera, la actividad o inactividad de la gente que produjo el resultado son involuntarias. Hasta aquí su texto. Como podemos ver, en el caso de esta fracción es evidente que se refiere a la ausencia o exclusión de la conducta como elemento del delito. Recordemos que hemos dicho que la conducta consiste en una manifestación de la voluntad del hombre en el mundo exterior. También hemos dicho que la voluntad del sujeto se puede exteriorizar a través de una acción o de una omisión. Entonces podemos afirmar que la conducta es una actividad o inactividad voluntaria, por lo que está compuesta por dos elementos. El primero es el elemento psíquico, que se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Es la voluntad de realizar la conducta. Y número dos, el elemento físico, que consiste en hacer u omitir algo en la realidad mediante expresiones externas de la voluntad o del elemento psíquico. En este sentido, la conducta puede quedar excluida cuando haya ausencia de voluntad, es decir, cuando el sujeto activo no tenía el dominio de su cuerpo cuando actuó. Este supuesto es el contenido de la fracción primera del artículo 26 del Código Penal Estatal que acabamos de mencionar y que más adelante analizaremos. Como podemos observar, pese a que dicho precepto no enumera cuáles son las causas por las cuales el sujeto pierde el control sobre su voluntad, la doctrina y la jurisprudencia han identificado como causas de ausencia de la voluntad a la fuerza física exterior irresistible, a los actos reflejos, a la hipnosis, al sonambulismo y a las crisis epilépticas. En primer lugar, analizaremos todo lo relativo a la fuerza física exterior irresistible, misma que puede tener dos modalidades: la llamada vis absoluta y la vis mayor o vis mayor. El supuesto de vis absoluta se identifica claramente porque en estos casos un hombre impone su fuerza física a otro, de tal manera que con ello anula su posibilidad para dominar sus movimientos. Con el siguiente ejemplo, que es muy sencillo y claro, podemos entender mejor este supuesto. Imaginemos que Juan empuja a Pedro contra el cristal de un aparador y lo rompe. En este supuesto, aunque Pedro fue quien real y materialmente rompió el cristal al impactarlo con su cuerpo, podemos afirmar que su conducta no se puede considerar voluntaria, ya que al empujarlo, Juan anuló su facultad para autodeterminar su movimiento corporal. De ahí que se debe concluir que la conducta de Pedro fue involuntaria y en consecuencia no puede ser considerada como típica del delito de daños. Esto no quiere decir que no exista la comisión de un delito de daños, puesto que no cabe duda que en el mundo real ocurrió un deterioro en una cosa. Por ello subsiste el delito. Aquí lo que habría que investigarse sería la conducta que realizó Juan
y determinar si al empujar a Pedro tenía o no la intención de causar daños. En el mismo nivel de razonamiento, tengamos en cuenta este otro ejemplo. Es muy común que en las grandes ciudades se aglomere una multitud en espera de la llegada de los vagones del metro. También es común que ante la proximidad del tren empiezan a empujarse unos a otros para poder abordarlo. Sucede que en esos momentos Guillermo empuja a Elena, quien con el impulso a su vez empuja a Luis, quien cae en las vías y muere al ser arrollado por el convoy. En este supuesto, aunque se advierte claramente que Elena fue quien provocó la caída y la muerte de Luis, podemos afirmar que su conducta de empujarla fue involuntaria, ya que ésta fue provocada por una vis absoluta, quedando excluida la conducta típica y en consecuencia el delito de homicidio y su responsabilidad penal en lo que se refiere únicamente a su conducta. No obstante, las investigaciones deberán continuar para determinar si Guillermo realizó voluntariamente o imprudencialmente el movimiento de empujar a Elena, en cuyo caso se podrán confirmar los elementos objetivos de la conducta típica de homicidio, pero respecto de la conducta realizada por Guillermo. Un ejemplo que ocurre con cierta frecuencia en nuestra localidad se refiere al caso de que el automovilista, vamos a denominarlo A, detiene su marcha al observar el alto del semáforo, pero estando en alto, un instante después es impactado por detrás por el automóvil conducido por B, cuyo conductor se distrajo con su teléfono celular e ignoró la luz roja del semáforo, impulsando fuertemente el auto de A contra una persona que cruzaba en ese momento por la zona peatonal. Las lesiones producidas causaron posteriormente la muerte de esa persona. En el hecho anterior queda claro que está anulada la voluntad del conductor A, ello por una vis absoluta proveniente de la conducta del conductor B, y en todo caso, este último sería el responsable del delito cometido. En lo relacionado con la llamada vis mayor o vis mayor, a diferencia de la vis absoluta en la que interviene otro sujeto, podemos afirmar que la vis mayor se presenta cuando el movimiento del hombre está determinado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza, que puede ser un ciclón, un terremoto, fuertes vientos, etc. Siguiendo con el análisis de casos prácticos para una mejor comprensión de lo expuesto, imaginemos que Juan, al realizar sus labores, lleva cargando un espejo muy valioso. En esos momentos ocurre un fuerte terremoto que ocasiona que pierda el equilibrio y se rompa el espejo. Podemos sostener que la conducta de Juan es involuntaria por una fuerza física exterior irresistible proveniente de la naturaleza, quedando excluido el delito de daños y su responsabilidad penal. Es decir, se actualiza la vis mayor o vis mayor. Por otro lado, existen también los denominados movimientos reflejos, que también anulan la voluntad del sujeto. En los supuestos de movimientos reflejos, la persona responde ante un estímulo externo, sin que pueda controlar su reacción. Son movimientos que salen de su control voluntario. Son procesos en que el impulso externo actúa por vía subcortical periférica, pasando directamente de un centro sensorio a un centro motor. Todo ello sin intervención primaria de la conciencia. Para entenderlo,
Esto sucede cuando el médico golpea al paciente con un pequeño martillo en la rodilla. Esto genera que estire la pierna. Esta reacción se debe a la estimulación de los nervios motrices, sin que el sujeto haya podido determinar el movimiento. Un ejemplo de estos movimientos reflejos lo encontramos en el supuesto de que intempestivamente se nos incrusta algún insecto en el ojo, el cual cerraremos a virtud de un movimiento reflejo que anula la voluntad de esa conducta. Ahora bien, conforme a lo antes expuesto, podemos decir que en el movimiento reflejo está ausente la voluntad, dado que el sujeto está imposibilitado para controlar su cuerpo o determinar su movimiento muscular, por lo que podemos diferenciarlo de las reacciones impulsivas por una situación inesperada, porque en estas últimas sí hay una decisión de realizar el movimiento, y aunque esta decisión se toma en fracción de segundos, libremente se ejecuta la orden enviada por el cerebro al cuerpo, como por ejemplo cuando intentamos matar una mosca con una mano mientras conducimos. Esto ocasiona que se pierda el control y se causen daños. También podemos decir que por las mismas razones se considera que las acciones automatizadas, como el caminar o cambiar las velocidades al conducir un automóvil, son voluntarias. Esto debido a que los nervios motores están influidos por la psique del sujeto. Un movimiento reflejo ocurre también cuando tomamos con las manos algún objeto caliente, obviamente desconociendo esa circunstancia, lo que ocasionará el movimiento reflejo de soltar el objeto caliente, esto al quemarnos las manos, por lo que si causáramos algún daño o lesiones con esa conducta, no existiría la voluntad en la misma. El siguiente supuesto es la hipnosis, en la que el sujeto actúa aparentemente despierto, pero actúa en trance obedeciendo las órdenes del hipnotizador, es decir, actúa hipnotizado. Aunque científicamente es cuestionada la credibilidad de la hipnosis y su aplicación está dirigida básicamente a tratamientos terapéuticos para dejar de fumar, para no comer en exceso, para superar traumas, etc. Aún así, en el caso de que estuviéramos ante un supuesto en que el hipnotizador ordena al hipnotizado que prive de la vida a determinada persona, primero tendríamos que demostrar científicamente que el hipnotizado efectivamente estaba en trance al momento de ejecutar las órdenes o sugestiones del hipnotizador. Solamente entonces quedaría anulada la voluntad de la conducta del hipnotizado y se atribuiría el resultado de la muerte al hipnotizador. Por supuesto que el excluyente quedaría sin efecto si el hipnotizado acordó previamente con el hipnotizador el colocarse en trance para poder realizar el hecho, ya que conscientemente no tendría valor para hacerlo. El sonambulismo se presenta cuando un sujeto que padece esta condición desarrolla actividades motoras automáticas y por lo tanto inconscientes. Estas acciones pueden ser sencillas o complejas e incluso pueden realizar actos que lesionen gravemente bienes jurídicos fundamentales, encontrándose en ese estado de sonambulismo. Aún no se pueden determinar las causas que lo provocan ni el tratamiento eficaz para eliminarlo, por lo cual no se considera como un trastorno mental, pero como el sonámbulo no tiene conciencia de su actuar, su voluntad está anulada al momento de producir el resultado y por lo tanto se excluye el delito. Finalmente, tenemos la epilepsia,
como causa de exclusión de la voluntad en la conducta. Sobre esta se puede decir que durante el aura de los ataques epilépticos la persona pierde la conciencia, por lo que se trata de una excluyente de la voluntad de la conducta, dado que el sujeto pierde el dominio sobre su cuerpo. Hasta aquí el tema de hoy. Con esto hemos analizado la fracción primera del artículo 26 del Código Penal del Estado de Sinaloa relativo a la ausencia de conducta. Espero haya sido de interés. En la próxima sesión seguiremos con el análisis de las causas excluyentes del delito. Hasta la próxima.